Hola maestros y maestras de lenguaje, mi nombre es Antonieta Coreas y en esta ocasión les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos acerca de la guía metodológica de la estrategia ESLengua. En esta ocasión me acompaña Esmeralda Ramos, con quien conversaremos acerca de la guía metodológica, pero además algunos aspectos como la planificación y la jornalización utilizando los recursos ESLengua. Es un gusto, Esmeralda, tenerte con nosotros en esta ocasión para conversar un poco más sobre la estrategia para la enseñanza de la lengua ESLengua. Bienvenida. Gracias, Antonieta. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy. Bueno, Esmeralda, y para los y las docentes que nos ven, Esmeralda es licenciada en Letras y actualmente forma parte del equipo técnico especialista del Ministerio de Educación, así como de la Gerencia Educativa y el Departamento de Lenguaje y Literatura. Ha trabajado en conjunto con la actualización curricular y la elaboración de materiales educativos, tanto para el nivel de segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato. Gracias, Antonieta. Como bien lo decías, este día vamos a trabajar, a hablar sobre la guía metodológica de ESLengua. Recordemos que esta es una serie de materiales para segundo ciclo, para tercer ciclo y para bachillerato. Pero en esta ocasión vamos a trabajar con este nivel y estoy muy segura que todo lo que hablemos el día de hoy será de mucho beneficio para todos los docentes de lenguaje y literatura que nos puedan ver. Muy bien, Esmeralda, y recordemos en casa para los compañeros y compañeras docentes que además hablaremos acerca de puntos claves para la práctica docente. Hay que estar atentos a esta información ya que implica no solamente el ámbito público, sino también el ámbito privado. Pero, ¿qué te parece, Esmeralda, si entramos un poco en materia y comenzamos explicando a nuestros compañeros y compañeras docentes qué es una estrategia metodológica? Como ya sabemos, ESLengua ofrece una serie de recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El libro de texto es uno de ellos. Entonces, ¿qué es la guía metodológica? Es un documento que le servirá al docente porque contiene sugerencias metodológicas, es decir, sugerencias para el desarrollo de las clases y también sugerencias de recursos que podrá utilizar para ampliar o reforzar lo que tiene el libro de texto. Estas planificaciones son muy importantes, la planificación docente es muy importante porque no podemos desarrollar una clase sin haber planificado. La planificación nos marca la ruta, el camino que debemos seguir para desarrollar habilidades cognitivas en nuestros estudiantes. Pero todos los que hemos sido docentes sabemos que esta planificación también nos implica inversión de tiempo. Entonces se han creado estas guías metodológicas como una forma de estandarizar el trabajo docente y también como una forma de guiar tanto las tareas, las actividades y la evaluación. Excelente explicación, Esmeralda, te agradecemos. Y quisiera que ahora que los y las docentes tienen claro qué es una guía metodológica, pudiéramos explicar por qué es importante que contemos con este documento, pero además utilizarlo adecuadamente para nuestras clases. Como ya te había dicho antes, Antonieta, es necesario que planifiquemos una ruta de aprendizaje. Entonces, en esta guía metodológica, el docente encontrará ayuda para diseñar este proceso. Tanto sugerencias como actividades tanto digitales, pueden ser también documentos para que él enriquezca su conocimiento y de esta forma pueda mediar de mejor forma el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, ¿y podrías explicarnos un poco acerca de la estructura que tienen estas guías? Todas las guías metodológicas se estructuran en 2 tomos. En el primer tomo encontraremos las primeras 4 unidades, es decir, unidad 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente tomo, las unidades 5, 6, 7 y 8. En ambos tomos, en conjunto, encontraremos los 3 trimestres o 3 periodos del año escolar. Muy bien, y también queríamos profundizar un poco sobre qué podemos encontrar como docentes al interior de esta guía metodológica, con qué información podemos encontrarnos y saber que en algún momento que necesitemos consultar podemos recurrir a este documento. Justamente para eso estamos aquí el día de hoy y lo primero que haremos es hacer un recorrido por cada una de sus partes.
Y inicialmente pues lo que encontramos en una guía metodológica es el índice, pero el índice también nos dará información. Además se han seccionado a partir de colores y qué significan estos colores. Eso lo veremos en el siguiente recurso. Excelente, veamos entonces. Como pueden observar, en los índices de las guías metodológicas también se han utilizado colores con el propósito de marcar los cortes por trimestre. El primer trimestre se encuentra destacado en un tono morado, que comienza en la semana 1 de la unidad 1 y llega hasta la semana 3 de la unidad 3, que es donde finaliza el primer trimestre. El segundo trimestre comienza con la semana 4 de la unidad 3 y continuará con el tomo 2 de la guía metodológica. Como se puede observar, también se ha marcado con color cada una de las semanas didácticas y un aporte más de la guía que es la prueba de unidad, el descriptor de la prueba y el solucionario. Esmeralda, entiendo entonces que en este video que acabamos de ver lo que pudimos observar es el tomo 1 de quinto grado. Así es, vimos el índice del tomo 1 de quinto grado y como observamos, quinto grado está dividido en 2 tomos. En este tomo encontramos las primeras 4 unidades. Esto quiere decir que también encontraremos el trimestre 1 y parte del segundo trimestre. El resto del segundo trimestre lo encontraremos en el tomo número 2. De acuerdo, y es muy importante, creo yo, que hagamos conciencia de la importancia de leer ese tipo de documentos para enriquecer nuestra labor docente. Así es, después del índice encontraremos un apartado que se llama lineamientos metodológicos. Es muy importante que leamos esta información porque nos resume lo que encontramos en los programas de estudio. Es decir, aspectos como el enfoque de la asignatura, el enfoque comunicativo, las competencias, las macrohabilidades y también la secuencia didáctica que seguimos en el libro de texto. Por cierto, en el webinar anterior donde se abordó el libro de texto, también tocábamos el tema de la secuencia ACC. Exacto, en esta parte también encontraremos una explicación de esta secuencia. Como recordarán, el ACC significa anticipación, construcción y consolidación. En este momento encontramos una breve explicación de la anticipación, que es la activación de los saberes previos de los estudiantes, la construcción, que es cuando relacionamos nuestros conocimientos previos con los nuevos conocimientos, y finalmente la consolidación. Esto lo veremos más a detalle en el siguiente recurso. Bueno, entonces vamos a verlo. Es importante tener claro que la secuencia didáctica semanal está organizada de manera en que la anticipación se recurra a los conocimientos y vivencias del estudiantado. La construcción del conocimiento debe desarrollarse mediante interacciones con pares y en grupos que permitan la confrontación de saberes, experiencias y nuevos conocimientos. En la consolidación, se plantean escenarios variados para reforzar y aplicar esos aprendizajes. Muy bien, Esmeralda. Y luego de esta información acerca de los lineamientos metodológicos, ¿cuál sería la siguiente sección? La siguiente sección que vamos a encontrar después de haber leído detenidamente estos lineamientos para nuestra práctica docente es una sección en donde conoceremos a detalle cada uno de los elementos o apartados de la guía metodológica. Esta sección se llama Conozca su guía metodológica. Si quieres, podemos ver el siguiente recurso para conocer más a detalle de qué se trata. En cada unidad didáctica encontrará los siguientes apartados. 1. Competencias de unidad y orientaciones generales. 2. Orientaciones para entradas de unidad y practico lo aprendido. 3. Orientaciones para cada semana didáctica. 4. Pruebas de unidad. Ok, Esmeralda, y para darle seguimiento a esa parte inicial, ¿qué más nos podrías decir acerca de las páginas iniciales de este documento? Además de esta sección que acabamos de conocer, que se llamaba Conozca tu guía metodológica, también encontraremos una sección que se llama Conoce tu libro de texto. Esto es muy importante porque nos quiere decir que en la guía metodológica del docente
encontraremos inmerso el libro de texto del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente no necesita tener el libro de texto, sino que en la guía metodológica encontrará todos los recursos para desarrollar su clase, tanto como el libro de texto, los lineamientos metodológicos y las sugerencias didácticas siguiendo la secuencia ACC. También encontraremos una jornalización, pero este apartado lo abordaremos más adelante. Y ahora pasaremos a ver el contenido de una unidad didáctica, tomando como ejemplo la unidad 1 de quinto grado. Veamos. Vamos a encontrar en esta página 3 apartados. El primero de ellos es el de orientaciones para la evaluación diagnóstica. En este, lo que encontrarán son sugerencias de actividades, ya sea preguntas o dinámicas sencillas que pueden poner en práctica con sus grupos de estudiantes y que les serán de utilidad para indagar sobre conocimientos previos que posee el estudiantado y que son importantes para alcanzar las competencias propuestas en la unidad en estudio. Como pueden observar, en este apartado se especifican esos conocimientos previos a indagar en la evaluación diagnóstica. El propósito de este diagnóstico es detectar las fortalezas y debilidades del estudiantado, para que a partir de los resultados se tomen las decisiones didácticas y pedagógicas necesarias para la mejora de los aprendizajes. El siguiente apartado que encontramos es el de las orientaciones para el desarrollo de los contenidos. El propósito de esto es brindar a ustedes docentes sugerencias claves para el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, en esta unidad se hace énfasis en propiciar las actividades de comprensión lectora, efectuando los pasos de antes, durante y después de la lectura, introduciendo los cuentos de manera misteriosa e interrogando al estudiantado sobre qué sucederá o de qué tratará el cuento, y así encontrarán otras sugerencias esenciales que les servirán para la unidad en general. El último apartado de la primera página de cada unidad corresponde a la gestión de aula. Este apartado presenta pautas para generar un ambiente que propicie el desarrollo de diferentes habilidades en el estudiantado. Por ejemplo, la capacidad de hacer trabajo cooperativo o practicar la lectura en voz alta. Cuando ya hemos terminado esta parte general de la guía metodológica, comenzamos las orientaciones específicas de cada una de las unidades. Entonces encontraremos las competencias de la unidad y también orientaciones para la evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica es la que nos sirve para conocer los aprendizajes que ya poseen nuestros estudiantes y partir desde aquí para el desarrollo de cada uno de los contenidos. Estos son momentos que sí debemos respetar, es decir, la evaluación diagnóstica sí debemos hacerla. En la guía metodológica encontraremos una sugerencia que debemos adecuar de acuerdo a las características de cada uno de nuestros estudiantes. Así es, y sin duda todo esto para mejorar nuestra práctica docente, ¿verdad? Y recordemos también que en el video observamos que además de toda esta información valiosa, también percibimos aquellas orientaciones para el desarrollo de los contenidos, así como también para la gestión en el aula. Así es, encontraremos sugerencias para gestionar el aula de una forma general, como motivar la comprensión lectora o las actividades entre pares y entre grupos, y también la sección del producto de unidad. Es muy importante que el estudiante conozca antes de ser evaluado cómo va a ser evaluado. Entonces, esta sección debemos socializarla con nuestros estudiantes. Muy bien. ¿Y qué te parece si vemos a continuación estos aspectos que acabamos de mencionar? Exacto. Vamos a ver entonces los apartados que contiene la guía metodológica, como los cuadros de antes de empezar, el aprenderás a, entre otros. Muy bien, vamos a verlo. 1. Antes de empezar. En esta sección se dan orientaciones para que trabaje con sus estudiantes. En él se presenta información de utilidad para introducir o contextualizar alguno de los contenidos. 2. Aprenderás a. Este apartado de la guía metodológica y del libro de texto
tiene como propósito dar a conocer los aprendizajes que el estudiantado adquirirá con el desarrollo y finalización de la unidad. Los elementos de la lista se encuentran en estrecha relación con algunos de los indicadores de logro de la unidad en estudio. 3. Producto de unidad. Con este apartado, se busca que tanto estudiantes como docentes tengan claridad sobre la principal producción textual de la unidad en estudio. En la guía metodológica, las orientaciones del apartado le dan a conocer los propósitos principales de la producción. Es indispensable que al inicio de cada unidad se dedique tiempo para la lectura con los estudiantes, a fin de que desde el comienzo de la unidad conozcan los criterios con que serán evaluados. Por último, en esta página encontramos en un tono verde las orientaciones para el desarrollo de la sección Practico lo aprendido. Esta sección se encuentra al final de cada unidad. Tiene como propósito que el estudiantado ponga en práctica los aprendizajes adquiridos en la unidad, de manera que con esta sección se busca reforzar o ampliar los conocimientos. Las orientaciones se enfocan en los procesos de comprensión lectora y expresión escrita. Muy bien, Esmeralda. Hasta el momento hemos conocido toda la información general que como docentes recibimos al inicio de cada unidad. Pero, ¿qué te parece si para darle continuidad a este webinar pasamos en este momento a la parte de la planificación y así conocer más o menos acerca de la planificación de una semana? De acuerdo, acabamos de observar en el video, como tú lo dijiste, estas orientaciones que nos ayudarán a iniciar la unidad. Evaluación diagnóstica, gestión de aula, producto de unidad, y ahora conoceremos a detalle cada una de las orientaciones para una semana didáctica. Recordemos que la semana didáctica en el libro de texto de lengua se desarrolla mediante la secuencia ACC. Entonces encontraremos lineamientos metodológicos para cada uno de estos momentos. Para conocer mejor esto, veamos el siguiente recurso. Orientaciones para la semana didáctica. Como se observa en la primera página, se indica el número de la semana a la que corresponden las orientaciones. Vamos a tener también un indicador del tiempo estimado en horas clase para desarrollar la semana didáctica. En esta parte de la página se presentan los indicadores de logro de la semana en estudio. Como pueden observar, en este ejemplo, en la lista de indicadores se destaca el indicador 1.1 y el indicador 1.2, ya que son los priorizados para la semana. Al lado de los indicadores de logro, encontrarán la lista de contenidos conceptuales correspondientes a la semana en estudio. En este apartado se encuentran enunciados como aparece en el nuevo programa de estudio 2021. Ahora pasemos al primer momento de la secuencia, la anticipación. Como pueden observar, se mantiene con el mismo color en que aparece en el libro de texto. Esto para facilitar de manera visual la identificación de los apartados con orientaciones y recursos para la anticipación. En esta sección, se presenta el propósito de la anticipación con sugerencias para orientar las actividades que contiene el libro de texto del estudiante. Veamos un ejemplo. El propósito de anticipación de la semana 1. Que el estudiantado reconozca los elementos de la comunicación en una situación comunicativa que enuncia las características de los cuentos policiales. Y una de las sugerencias dice: indague sobre películas, series o caricaturas del subgénero policial que el estudiantado conozca. Además, al lado derecho, encontrará las páginas del libro de texto que se corresponden con la anticipación de esta semana. También, recuadros donde se sugieren recursos audiovisuales o digitales para reforzar el desarrollo de las actividades propuestas en el libro de texto. Otra de las secciones es la de recursos para el docente. Esta tiene como propósito brindar información adicional que los docentes podrán leer para enriquecer sus explicaciones del tema. En algunos casos, se proporcionan enlaces a recursos digitales en los que se puede profundizar sobre el contenido en desarrollo. Muy bien, acabamos de ver algunas sugerencias específicas y los recursos que podemos utilizar para llevar a cabo las actividades de la etapa de anticipación, ¿es cierto, Esmeralda?
Así es, entonces nos hace falta la etapa de construcción y consolidación para completar la secuencia didáctica de Slengua, y es lo que veremos a continuación. La segunda página de orientaciones específicas se compone de los siguientes apartados. La construcción, que es el segundo momento de la secuencia didáctica ACC. Esta sección, al igual que el libro de texto, se distingue por estar en tono celeste. Los elementos que vamos a encontrar son los contenidos a desarrollar en la construcción, los números de páginas correspondientes del libro de texto del estudiantado, el propósito de la construcción, con sus respectivas sugerencias de desarrollo de actividades, las sugerencias de recursos para la clase y recursos para el docente. Veamos un ejemplo de las sugerencias para el desarrollo de actividades. Invite al estudiantado a brindar ejemplos de otras situaciones comunicativas y que identifiquen sus elementos. Como se observa, la sugerencia corresponde a la actividad de la construcción en las páginas del libro de texto, en donde se le pide al estudiantado que identifique los elementos de la comunicación en diferentes situaciones comunicativas. En la construcción, también se encuentran recursos para la clase y recursos para el docente. En el caso de los recursos para el docente, en algunas ocasiones se encontrarán enlaces a documentos o sitios web, teoría o preguntas para la reflexión en clase. Para el cierre de la secuencia semanal, se encuentra el apartado de la consolidación con el respectivo propósito y sugerencias para el desarrollo de las actividades del libro de texto, así como la numeración de páginas según el libro de texto. Otro elemento importante del final de la semana didáctica es la asignación de actividades en casa. Cada una de las orientaciones brindadas en estos apartados corresponden a las actividades propuestas en el libro de texto. Docentes, después de esta información tan importante sobre las orientaciones específicas para el desarrollo de contenidos y los recursos para el desarrollo de las actividades, también debemos prestarle atención a un punto llamado propósito de la actividad en casa. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Gracias, Antonieta. Como ya lo dijiste, después de encontrar cada una de las sugerencias para el desarrollo de toda la secuencia didáctica, también encontraremos el propósito de la anticipación, de la construcción y de la consolidación, los recursos tanto para la clase como para el docente. Entonces, después de haber visto todo eso, encontramos el propósito de la actividad en casa. Las actividades en casa han sido pensadas para que tengan un propósito pedagógico, apoyan o sirven en algo en la construcción del aprendizaje. Entonces, este propósito lo encontraremos en este momento en la guía metodológica, y es muy importante mencionar que esta actividad en casa solamente la encontraremos en la semana 1, 2 y 3. En la semana 4 de la secuencia didáctica ya no encontraremos actividad en casa. Muy bien, y también encontramos otro punto importante después de la construcción y la consolidación, algo llamado estrategia multimodal. No sé si podemos explicarles a los y las docentes que nos ven en qué consiste esta estrategia. Esta estrategia multimodal fue pensada justamente para los momentos que vivimos hoy en día, es decir, situaciones en las que el estudiante no puede asistir al salón de clase y el docente necesita priorizar ciertos aprendizajes, ciertos indicadores de logro. En este sentido, se le ha propuesto al docente actividades priorizadas del libro de texto. De estas actividades, el estudiante sí deberá presentar resultados. Además, se le han sugerido elementos tecnológicos de los que puede apoyarse. Pueden ser videos, pueden ser juegos interactivos o algún otro recurso que tenga a su disposición el Ministerio de Educación. Pero para conocer más a detalle en qué consiste esta estrategia, veamos el siguiente video. Estrategia multimodal. El propósito de esta sección es brindar una opción que garantice a partir de la presentación de evidencias el desarrollo de habilidades del estudiantado desde casa. Las actividades de la semana asignadas en la estrategia multimodal corresponden a los indicadores priorizados. Como recordarán, al inicio de las orientaciones específicas de cada semana, se presentan los indicadores de logro y se destacan los priorizados.
Como podemos ver en este ejemplo, se asigna el desarrollo de las actividades 2, 4 y 6 de la semana en estudio, para que los estudiantes que por alguna circunstancia deben trabajar las actividades desde casa, presenten evidencias del desarrollo de las mismas. En este apartado, también dispondrá de sugerencias de apoyos audiovisuales para recomendar a sus estudiantes. Pueden hacer uso de los códigos QR o de los enlaces. Es muy interesante cómo podemos encontrar en esta sección Estrategia Multimodal aquellas actividades que el estudiantado puede realizar cuando no asiste a clases de manera presencial, ¿verdad? Esto con el objetivo de cubrir con aquellos indicadores que han sido priorizados. Así es, y como nos dimos cuenta, estas dos páginas de orientaciones metodológicas nos ofrecen a nosotros como docentes muchos recursos de los que podamos apoyarnos. En estas dos páginas que corresponden a la anticipación, la construcción y la consolidación, encontraremos también los indicadores de logro que corresponden a la semana, es decir, los contenidos conceptuales que vamos a desarrollar y también las habilidades cognitivas que debemos verificar, las páginas del libro de texto a la que estoy haciendo referencia, por ejemplo, las páginas de la anticipación con el apartado de anticipación, siempre en el color de la sección del libro de texto, es decir, la anticipación en color morado, la construcción en color celeste, y también encontraremos, como ya lo habíamos dicho antes, diferentes recursos para el desarrollo de la clase. Pero ¿qué te parece si ahora hacemos un recorrido por todos estos elementos que hemos compartido? Recordemos que cada unidad didáctica en la guía metodológica inicia con las páginas de orientaciones generales. Luego de las orientaciones, aparecen insertadas las páginas de la entrada de unidad del libro de texto del estudiante. Seguida de estas, se encuentran las orientaciones para la semana 1. Seguidas de las páginas del libro de texto semana 1. Al término de la semana 1, se encuentran las orientaciones para la semana 2 y así sucesivamente con las semanas 3 y la semana 4. Muy bien, Esmeralda, y hasta este momento hemos hecho todo un recorrido por los aspectos que forman parte de la unidad didáctica. En esta unidad también encontraremos algo que se llama producto de unidad. Recordemos que cada una de las unidades pide que el estudiantado genere un producto escrito. Estos pueden ser textos tanto literarios como no literarios, es decir, pueden ser cuentos, fábulas, o también pueden ser textos expositivos, un cartel publicitario, es decir, diferentes tipos de textos. En la guía metodológica también encontraremos sugerencias para este momento. Para ello veamos el ejemplo de quinto grado. En las orientaciones específicas se encuentran otros aspectos esenciales de la unidad. En el ejemplo que estamos viendo de la unidad 1 de quinto grado, la principal producción textual de la unidad se encuentra en la semana 2. En la sección de los contenidos aparece el enunciado. La producción de cuentos, ficha de personajes principales y secundarios, la redacción de párrafos narrativos, acciones principales y secundarias. Ahora veamos cómo se identifica y se desarrolla en las páginas del libro de texto. Como se observa, en las páginas del libro de texto, el título indica cuál es la producción textual a desarrollar, también para destacar que se trata de la producción principal de la unidad. En las páginas del libro de texto de la semana, se encuentra una pestaña con la indicación de producto. En el libro de texto, se dan las indicaciones por etapa o el paso a paso para la escritura, planificación, textualización y revisión. Para la evaluación del producto de la unidad, recordemos que en las orientaciones generales de la guía se da a conocer el propósito y los criterios de evaluación. Y en el libro de texto, el estudiantado también se proporcionan los criterios de evaluación. En las páginas del libro de texto, se encuentra el instrumento para la evaluación del producto de la unidad y en algunos casos también se encuentra un instrumento de autoevaluación. Esto con el propósito de fomentar un proceso de evaluación que ayude a la mejora de los aprendizajes.
Esmeralda, yo recuerdo que en el libro encontramos una sección que se llama Práctico lo aprendido, ¿es cierto? Así, esta sección la encontramos en la semana 4 o después de la semana 4 del libro de texto. Entonces, en esta misma semana la encontraremos en la guía metodológica y ahí abordaremos el propósito de esta sección y cómo la podemos desarrollar, es decir, qué elementos debemos reforzar. Pero para conocer mejor esto, ¿qué te parece si vemos el siguiente video? Practico lo aprendido. Como podemos observar en la guía metodológica, en las orientaciones específicas de la semana 4, se encuentran las sugerencias para el desarrollo de las actividades propuestas en la sección Practico lo aprendido. En cada Practico lo aprendido, encontrarás diferentes actividades, no solo de lectura que responden a contenidos específicos vistos en la unidad en estudio. A lo largo de este webinar hemos conocido la estructura de cada una de las unidades que forman parte de esta guía metodológica y además hemos conocido los factores o los aspectos que forman parte de las orientaciones específicas para el desarrollo de los contenidos, básicamente el desarrollo de los contenidos del libro de texto. Así es, y al final de estas orientaciones metodológicas lo que encontraremos en la guía es la prueba de unidad. Solamente que quisiera hacer una aclaración con esto, porque las pruebas de unidad se encuentran en la guía en la versión física, la versión impresa. En la versión digital no. ¿Por qué? Porque queremos evitar que los estudiantes puedan ingresar a la web y consultar los exámenes que van a realizar. Pero sí los pueden pedir al correo de Eslengua y ahí con gusto se les va a facilitar las pruebas de unidad tanto de cuarto, de quinto como de sexto grado. Bueno, ha llegado el momento de pasar a la etapa de la jornalización, ¿es cierto? Sí, en las primeras páginas de la guía encontraremos una propuesta de jornalización y también para los docentes que asistan a la formación se les dará este formato en forma digital. Esta jornalización será llenada con todos los aspectos que ya nos ofrece Eslengua, pero para comprender mejor cómo deberemos completar esta jornalización, podemos ver el siguiente recurso. El tomo 1 de la guía metodológica presenta el primer trimestre y el inicio del segundo trimestre. En el tomo 2 de la guía metodológica continúa el segundo y tercer trimestre. En la segunda columna de la jornalización se hace referencia al número y nombre de cada unidad. En la tercera columna se presentan los contenidos de cada unidad, divididos en 4 semanas. En la cuarta columna se presentan las 4 semanas de cada unidad y el número de las páginas de la guía metodológica que corresponden a cada semana. Y la quinta columna corresponde al mes. Esta columna es la que debemos completar con los días correspondientes a cada semana didáctica. Se sugiere que cada semana se complete en un tiempo estimado de 5 horas clase, por lo que al asignar las fechas en la columna del mes, se deben tomar en cuenta las diversas actividades extracurriculares previamente programadas, para evitar desfases en el desarrollo de los contenidos. Definitivamente es un gran beneficio y apoyo para todos los y las docentes que estamos a cargo de la asignatura de lenguaje y literatura, porque solamente completamos la columna del mes y tendremos lista nuestra jornalización del tomo 1 de la guía metodológica. Definitivamente es un gran esfuerzo el que hace el equipo Eslengua, ya que con este tipo de recursos nos estamos ahorrando tiempo al momento de realizar nuestra jornalización. Sin duda, la guía metodológica será de un gran apoyo para todo el gremio docente, ya que no solamente nos representa aquellas especificaciones para desarrollar los contenidos, sino que también representa un cúmulo de recursos audiovisuales y de consultas que implican tiempo en consultar. Para ello, recuerden que pueden accesar a la página de internet que observamos en pantalla en este momento. Así es, Antonieta. De hecho, todos los recursos de Eslengua han sido pensados justamente para apoyar la labor docente. El libro de texto, la guía metodológica, jamás va a suplantar la labor que realiza cada uno de los docentes en su salón de clase. Sin embargo, sí representan un apoyo justamente
para esta ardua y loable labor. Es importante mencionar que también en este apartado de la jornalización, el docente puede hacer las adecuaciones que considere necesarias de acuerdo a las características específicas de sus estudiantes. Te agradezco mucho, Antonieta. Bueno, no nos queda más que agradecerte a ti también, Esmeralda, por acompañarnos y brindarnos tan valiosa información que sin duda nos hará mejorar nuestra labor docente día a día en nuestras escuelas. Hasta la próxima.